Hola, buenos días. Vamos a revisar hoy el primer módulo de la lectura crítica de literatura científica. Brevemente, ya tiene la presentación en el aula, entonces voy a ir un poquito más rápido, solo para clarificar algunos puntos. La lectura crítica, a diferencia de la lectura relajada, vamos a tener unos objetivos diferentes. Estos objetivos tienen que responder siempre a la pregunta por la que leemos el artículo científico. Vamos a tener entonces que nosotros cuando leemos un artículo científico, generalmente ya tenemos información previa eh, sobre el tema que estamos buscando. Y esto hace que tengamos de alguna manera el contexto sobre qué investigaciones se han hecho sobre el tema y cómo contribuye este estudio a la disciplina. Entonces vamos a presentar y enfocar en la hipótesis que se intenta comprobar con el estudio, cuáles son las principales preguntas de investigación y cuáles son los objetivos del artículo y cómo lo resuelven, es decir, cuál es la metodología que usa. Muy importante es que la lectura crítica generalmente es una lectura más profunda que tiene como fin hacer un conocimiento profundo del tema que está abordando el artículo y eso incluye comprender todas las palabras. Si tenemos algún artículo en inglés donde tengamos duda con respecto a un término, sí es importante hacer un glosario, sí es importante registrar lo más relevante, apuntar los significados cifrados e ideas principales. Y finalmente vamos a hacer una recapitulación para integrar. Eso quiere decir que vamos a leer, resumir y esquematizar para integrar la información. Un esquema es muy útil para ver cómo se llega a las conclusiones que el autor aborda en su artículo. Ya la tendencia en últimos artículos es que hagamos un resumen gráfico de la investigación y será un poquito lo que vamos a hacer en el ejercicio. En estas lecturas, como podemos ver, la primera se refiere únicamente a comprender los términos, a poder tener una comprensión más profunda y también obtener una lista de ideas principales y glosario. Estas listas de ideas principales van a ser nuestros pequeños párrafos que vamos a formar en base al artículo. Generalmente la comprensión del texto implica que analicemos desde el abstract, la metodología, los resultados y la discusión con preguntas que ya tenemos previamente establecido y que tienen que resolverse con lo que está escrito ahí. Si no se resuelven estas preguntas que vemos en la diapositiva, generalmente vamos a tener una deficiencia en la escritura del artículo. El título tiene que ser tan claro y tan específico que nos haga saber si va a ser útil para nuestra búsqueda ese artículo o no. Y el título tiene que tener qué mide, qué modelo usa y se descubre su causa. El abstract va a tener también una breve spoiler, por así llamarlo, de los artículos y los avances que encuentran de una manera muy breve. Y finalmente lo que habla es de la perspectiva del autor. Generalmente la introducción es algo que ya tenemos un poquito más revisado porque es un tema que ya conocemos y donde debemos de buscar la hipótesis y el objetivo como parte más importante de la introducción. También ver si el marco teórico es adecuado para el instrumento que están realizando o evaluando y si la metodología también es pertinente. En ocasiones, algo que nos ayuda mucho es este tipo de qué investigación es. Esto es un breve resumen de los tipos de investigación que existen. Lo vamos a revisar en la siguiente sesión, pero tiene que ver para que analicemos si el estudio dice que es observacional. Obviamente no puedo hacer una inferencia de que mi conclusión es que hay una causalidad entre un fenómeno y otro, porque para hacer una inferencia de causalidad, realmente necesito un ensayo clínico aleatorizado. Entonces, es importante que esto lo tengamos muy claro para poder hacer una crítica sobre la metodología utilizada. Bien importante, el material y métodos generalmente tiene que ser tan claro que podamos replicar y reproducir todo lo que realizó el autor. Y generalmente esto nos puede ayudar a hacer una sección de un esquema de qué metodología usaron y cómo llegaron a la conclusión. El resultado es tal cual lo que obtuvieron los autores. Generalmente aquí no hay ninguna interpretación. Las tablas y figuras tienen que ser tan claras que se puedan entender sin texto. Y generalmente cuando yo estoy leyendo los resultados, en el momento que llega una tabla, me detengo, reviso la tabla y vuelvo entonces, después de revisar la tabla, a la lectura. No me sigo y me salto ahí, luego digo, voy a ver la tabla después. No, en ese momento me detengo para comprenderla.
La discusión finalmente va a ser la perspectiva del autor. Su función es responder a qué significan los resultados, qué trascendencia tienen. Generalmente ahí también hablan de las limitaciones de los resultados metodológicos, factores confusores que no fueron evaluados y cómo aporta la literatura y cómo se ajusta a los paradigmas que ya existen. Mucho de esto es el valor que tiene la propuesta de investigación que tiene el artículo. ¿Qué añade la respuesta al conocimiento existente? Sí, se puede implicar, aplicar algo. Y algo muy importante, finalmente, ¿cuáles son las aplicaciones e implicaciones del artículo? Les comentaba un poquito, muy importante, las ilustraciones tienen que ser claras por sí mismo. Nos vamos a tener un ejemplo, generalmente dos tipos de ilustraciones, las tablas, que son tablas con datos alfanuméricos, con información ordenada en filas y columnas, y las figuras, que son una ilustración que no es una tabla, es decir, gráficos. Aquí tenemos una tabla, vamos a ver que hay que leer los pies de página con mucha atención, tienen que ser muy claros. Por ejemplo, sin yo saber de qué trata este artículo, puedo observar que la leucemia linfática crónica en células B tiene una diferencia en cuanto al promedio y la desviación estándar con su grupo no quiescente contra el quiescente. Entonces, ya con esto, yo sé que las células CD3, CD56 son mucho más, tienen un promedio más alto que el grupo no quiescente y que el grupo control. Y vean que aquí incluso establece, indica diferencia significativa. Pues podemos ver que esta es una diferencia significativa, quiere decir que no es al azar. Así de claras tienen que ser las tablas. Y lo mismo con las gráficas. Las gráficas, por ejemplo, generalmente esta es una gráfica de correlación, donde vamos a ver una línea, donde una variable va aumentando, por ejemplo, los controles sanos, una correlación de 0.36, que es significativa en referencia a la célula CD4. Ahora, yo puedo tener conclusión sobre los resultados presentados en la figura. Por ejemplo, aquí hay diferencias significativas entre los niveles de salud en pacientes con los niveles del conteo CD4 y el mensaje principal. Nada más para hacer un pequeño resumen de cuáles son las diferencias. Vean que aquí en la lectura crítica no es importante o no especialmente importante ni los autores, ni la introducción, ni la discusión. Lo que yo voy a considerar muy importante va a ser el resumen, el título, porque desde ahí voy a hacer el tamizaje. Muy importante, material y métodos y resultados. Pueden ver que a diferencia de la lectura relajada, generalmente le vamos a dar más importancia a los autores, al abstract, al resumen, incluso la introducción, o incluso hay veces que nos saltamos directamente a la discusión y decimos, bueno, ¿qué encontró? No, en la lectura crítica, nosotros vamos a hacer la discusión. Nosotros vamos a tener también la conclusión y nosotros vamos a hacer el resumen. La importancia de esto es que primero preguntemos si la revista tiene credibilidad. Hay muchas revistas que pueden ser finalmente depredadoras y que cualquiera puede publicar siempre y cuando pague una pequeña cantidad. Entonces, ¿puedo yo cuestionar la credibilidad del trabajo? He tenido el tiempo de entender toda la terminología. Si yo tengo dudas sobre el artículo, necesito revisar otro artículo que me explique, por ejemplo, material y métodos, porque esos métodos no los entiendo perfectamente. Estoy pasando demasiado tiempo leyendo lo menos importante de ese artículo. Y finalmente, si hay alguien con el que yo pueda hablar para aclarar las partes confusas de este artículo. ¿Qué problema específico está analizando esta investigación? ¿Por qué es importante? ¿El método es adecuado? ¿Los resultados que presentan apoyan la evidencia de una manera convincente? ¿Son plausibles biológicamente? Si son raros, ¿se pueden explicar por otros factores que no están explicados en el trabajo? Eh, Me ayuda. Hay cosas que no se mencionan que puedo notar que son sesgos, es decir, errores sistemáticos cometidos por los autores y que no se mencionan en el artículo. ¿Y cuáles otros experimentos se podrían hacer o cuáles otros estudios se podrían hacer para cuestionar estos trabajos?
Con esto, lo que quiero que hagan para esta semana va a ser realizar una presentación. Solo tiene que tener 7 diapositivas, no más. Escojan un artículo, el que ustedes deseen. Puede ser un artículo de cualquier tema, cualquier tipo de artículo. Yo les aconsejaría que no fuera una revisión porque van a ser muy amplio. Pero vamos a poner título, autores y abstract completos. Va a ser una captura de pantalla de esa página del artículo. Y después ustedes van a hacer un resumen de la introducción, resumen de metodología, resumen de resultados, resumen de discusión o conclusiones y el mapa conceptual de comprensión del artículo. Piensen un poquito en la realización de un resumen gráfico. Y finalmente una crítica que vamos a apoyarnos en la sección de reflexión. Esto lo suben a la sección del aula de la tarea y aquí tenemos algunas referencias para que nos podamos apoyar. Cualquier cosa, finalmente ya saben que estoy al pendiente y les agradezco mucho.